noches. Un saludo a toda tu audiencia en el Perú. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero cuéntenos de usted es politólogo, ¿no? ¿Qué trabajo hacía antes de que fuera arrestado, incomodado por el régimen de Daniel Ortega? Bueno, yo era director ejecutivo de una ONG muy conocida y respetada en Nicaragua que se llamaba el Movimiento por Nicaragua. Sin embargo, yo había asumido algunas posiciones políticas, ya no como analista, sino como, digamos, como sujeto político activo. Y era parte del directorio político de una organización que nació de las protestas del 2018, que se llama Unidad Nacional Azul y Blanco. Y eso me llevó a tener posiciones, digamos, críticas en la televisión y en los medios, y eso me valió casi 2 años de cárcel. De acuerdo, le recuerdo al público que en 2018 hubo una ola de protestas en Nicaragua que fueron reprimidas violentamente y hubo más de 300 muertos, ¿no? Y eso de alguna manera fue un golpe tan fuerte que de alguna manera la sociedad nicaragüense ha quedado un poco como que todavía acusa el golpe, si se puede decir de esa manera. ¿Cuándo fue que usted fue arrestado? Yo fui arrestado el 26 de julio del 2021. Ya. Posterior a dar 2 declaraciones, una que di el día domingo, anterior al 26, o sea, el 25, y una que di el 26 en la mañana. Y yo fui arrestado a las 7:30 de la noche de ese día. De acuerdo. Y ahí vino un proceso. ¿Qué pasó después? Bueno, prácticamente suspendieron todo el proceso judicial para condenar a una persona. Me acusaron por algo que llaman por menoscabo a la integridad del Estado, en otras palabras, traición a la patria, y fui condenado a 10 años de cárcel. De acuerdo. Por delito, pongámoslo en palabras simples, por traición a la patria. De acuerdo. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue su experiencia en la cárcel. ¿Cómo fue? Se dice que esa prisión del Chipote es una prisión terrible, ¿no? Hubo dos procesos, ¿no? Y hubo varias veces. Yo es segunda vez que estoy preso en este proceso. Existía una cárcel anterior que se llamaba el Chipote, que tenía condiciones más terribles, y después se hizo esta nueva como para decorarla un poco, y nos metieron ahí, digamos, a los presos que ellos consideraron en ese momento que éramos los más peligrosos, entre comillas, ¿no? Los presos que despertábamos, digamos, más molestia en el régimen. Por lo tanto, nos mantuvieron aislados, básicamente en oscuridad, incapaces de comunicarnos con nuestros familiares, sin poder leer, sin poder interactuar con nuestros compañeros. No se nos golpeó en esa parte, pero sí se mantuvo, digamos, un férreo control de nuestra comunicación con el exterior para prácticamente mantenernos incomunicados durante más de 1 año. Claro, ¿no? Ahí casi prácticamente tenían muy poco contacto con su familia, entonces. Muy poco, hasta como a los 2-3 meses empezaron a darnos la posibilidad de hablar 20 minutos con nuestros familiares, y después se permitió durante 2-3 horas cada 40, cada 60 días. Pero hay veces burlaban los acuerdos que se habían dado, y pasamos ya en la parte final del año pasado más de 3 meses sin ver a nuestros familiares. ¿Y sus abogados? Bueno, nuestros abogados no tenían ninguna repercusión, se metían escritos de todo tipo, utilizaban la Constitución y las leyes, pero eso no tenía ningún valor, era una pura formalidad. Todos los poderes del Estado están en manos de la dictadura y por lo tanto lo usa como mecanismo represivo. Hay un informe que dieron las Naciones Unidas hace un par de días, donde básicamente queda claramente especificado cómo los poderes del Estado han sido utilizados como medida represiva a todo nivel para evitar las protestas y para evitar, digamos, que se construya un proyecto alternativo al de la dictadura. De acuerdo. Entonces, pero usted dijo que en un momento no había maltrato físico, pero sí lo hubo en otra oportunidad. Lo que pasa es que hubo como diferencias entre los reos, ¿verdad? Algunos fueron muy lastimados, hay abusos de todo tipo. Las Naciones Unidas comprobó en el informe que fue hace unos 3-4 días
50 ejecuciones sumarias comprobadas, golpes de todo tipo, torturas de todo tipo, aislamiento, choques eléctricos y puedo seguir, ¿no? Violaciones, abusos sexuales de todo tipo. En el caso nuestro, como éramos personas bastante conocidas, lo que hizo fue que se nos recluyó, se nos aisló, se nos amenazó. Los procesos judiciales se dieron entre 3 de la mañana y 5 de la mañana, sin presencia de ningún abogado. Básicamente las penas que utilizaron fueron entre 8 y 13 años a todos los procesados que estábamos en ese penal, y con la amenaza de que si habían, digamos, sanciones de Estados Unidos, nosotros íbamos a ser reprimidos tremendamente. De acuerdo. Y lógicamente entre ustedes tampoco estaban aislados, por lo tanto entre ustedes estaban en la misma cárcel, pues no podían tampoco tener relación. ¿O sí? Ninguna. Incluso cuando teníamos compañeros de celda, por lo menos unos 6, 7 meses se nos impedía prácticamente hablar con ellos, y si nos encontraban hablando íbamos a las cárceles de castigo, donde pasamos la gran mayoría por lo menos una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Son cárceles de 4x2, muy cálidas, muy calientes, y que no prestan las condiciones para que una persona conviva ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces esa era el sistema. Nos reducían la comida, bajamos tremendamente de peso. Por lo menos yo estuve en huelga de hambre solo comiendo leche con avena, que era lo que tenía, 62 días, y perdí alrededor de más de 60 libras de peso. 60 libras, ¿cuánto vendría a ser en kilos esto? 60 libras. En kilos eso debe haber sido como unos 25 kilos por ahí, creo. 25 kilos. ¿Y por qué hizo la huelga? ¿Por qué razón? Bueno, yo hice la huelga porque se me impidió ver a mi hija durante más de un año, y yo lo único que pedía es que poder ver a mi hija. Entonces, definitivamente no permitían que yo pudiera ver a mis hijos, y uno de mis hijos está en el exilio, está en Canadá, y entonces mi hija menor no la permitían. Me permitieron ver a mi hija después de ese proceso de huelga de hambre que hicieron varias mujeres conmigo, logramos coordinar, y pudimos ver a nuestros familiares el 31 de diciembre, o el 24 y el 31 de diciembre del año pasado. Ya, ok. Ahora, bueno, después se da este proceso, bueno, esta liberación, ¿no? Esta liberación, deportación y además retiro de nacionalidad y, por supuesto, confiscación de bienes. En su caso, Claro, claro. hay varios países que han ofrecido, ¿no? Les han ofrecido darles la nacionalidad. En su caso, ¿cuál país, qué nacionalidad finalmente ha escogido? Bueno, mira, en primer lugar, nuestra salida fue una cosa sorpresiva, ¿no? A las 11 de la noche llegaron los guardias del penal, nos vistieron, nos encerraron en unas cárceles aparte y nos mantuvieron ahí como 2 horas. Después nos sacaron en buses y nos llevaron de manera inmediata al aeropuerto o a la pista de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Allí nos estaba esperando un avión enviado por Estados Unidos. En la escalinata del avión nos dieron nuestro pasaporte, única y exclusivamente para salir, y cuando llegamos a Estados Unidos, a la mañana siguiente nos dimos cuenta que se nos había retirado nuestra nacionalidad. Eso es un crimen de lesa humanidad, eso está Claro. documentado y sustentado, digamos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por lo tanto, no solo por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron o que se han cometido desde el 2018 hasta ahora, sino por la forma en que se ha comportado el régimen. Las Naciones Unidas, el equipo especial para analizar el tema de Nicaragua, ha responsabilizado tanto a Ortega como a su esposa como responsables de crímenes de lesa humanidad. De acuerdo. ¿Y usted todavía no ha escogido una nación? Porque he visto que algunos, por ejemplo, el escritor Sergio Ramírez escogió Ecuador, la escritora Gioconda Belli escogió Chile, en su caso. Bueno, yo metí los papeles para optar a la nacionalidad española. Agradecemos mucho a todos los países que nos han hecho ese ofrecimiento. Yo lo único que quiero es regresar a mi país. Nunca he deseado salir de ahí. Fui obligado a salir, fui obligado a subir a un avión y a exiliarme. Prácticamente salí de la cárcel para irme para Estados Unidos, donde estoy residiendo en este momento. He metido todos los papeles para optar a la nacionalidad española, pero
Bueno, en algún momento tendré que jurar ante el rey y ante la Constitución y ahí veré si realmente quiero dar ese paso. En este momento mi finalidad es vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, donde yo he trabajado siempre con organismos internacionales y tener la posibilidad, digamos, de estar más cerca de Nicaragua y de mi hijo que está en Canadá. Ya, porque en caso que no, digamos, finalmente no acepte ninguna nacionalidad, entiendo que Naciones Unidas entrega un documento que permite viajar, porque para poder viajar necesitan pasaporte, ¿no? Sí, esa es la única, bueno, no la única, pero es una opción porque también necesitamos continuar la lucha para rescatar nuestro país de la dictadura. Y mucha gente de nuestros compatriotas y personas que nos han acogido aquí en Estados Unidos nos han recomendado que optemos por la nacionalidad española para que podamos viajar y para que podamos desplazarnos en el mundo, pues, para nuestra lucha. Yo, por ejemplo, en este momento tengo 2 viajes programados, uno para, ¿cómo se llama? Para la República Checa, tengo una invitación a unas conferencias, y también para el Uruguay. No sé si los voy a poder realizar porque tengo limitaciones de índole migratorio en Estados Unidos. Porque no está muy claro la condición en la cual llegamos, porque eso es muy subgénero, agarrar a 222 personas, sacarlas de las cárceles, montándolas en un avión y mandarlas a un país despatriado. O sea, la Constitución de Nicaragua y cualquier constitución del mundo prohíbe que vos puedas tomar a un nacional y simplemente mandarlo a otro país y quitarle la nacionalidad. Eso no puede existir. Eso es una cosa, pues, que solo una dictadura que está dando sus últimos, digamos, estertores de decadencia, pues se le puede ocurrir ese tipo de cosas. Y ahora usted dice que va a continuar, lógicamente, con su lucha por la libertad de Nicaragua. ¿Cuáles son sus planes? Más allá, por ejemplo, de esta conferencia que usted ha mencionado, ¿cómo piensa hacer en esta... claro, es muy pronto porque usted acaba de ser liberado, pero más o menos hacia dónde se dirige su acción? Bueno, básicamente desde el primer día no he parado, ¿no? Estamos reorganizándonos. Estoy trabajando en la reconstrucción de nuestra organización para unirnos a otras organizaciones que trabajan por esta situación, que queremos regresar la democracia en Nicaragua, y ese va a ser un proceso que nos va a tomar mucho tiempo, pero que ya hemos iniciado. Ya se han tenido varias reuniones en Costa Rica, a las cuales yo no he podido viajar, y posiblemente tengamos una próxima en Miami, para iniciar este proceso, ¿no?, de profundización, de acuerdos entre nosotros, porque divididos no podemos luchar contra la dictadura, y esa es una lección bien aprendida, ¿verdad? Casi todos la sabemos, pero en la lucha política muchas veces se olvidan ese tipo de cosas. Como decían los latinos, divide e impera. Esa es la situación que primero tenemos que superar para poder enfrentar, digamos, con un proyecto alternativo a la dictadura. Y además es muy complejo porque con la represión tan fuerte que hay, evidentemente hay seguramente miedo en la población, ¿no? Después de lo que pasó en 2018, en volver a manifestar. O sea, se ha, digamos, reducido un poco la posibilidad de salir a manifestar, salvo correr el riesgo, efectivamente, de ser arrestados, en fin, todo lo que sabemos que pasa en esos casos, ¿no? Bueno, en nuestro caso fue terrible porque la mayoría de las muertes fueron por francotiradores. Prácticamente las balas fueron en 3 áreas terribles, ¿verdad? Letales del cuerpo, la cabeza, el corazón o el cuello. O sea, eso está totalmente documentado. No fueron balas en una manifestación disparadas al azar a la multitud, sino fueron hechas de manera sistemática para desmontar, digamos, la rebelión. Eso lo tenemos muy claro. También hay que ser muy responsables. No podemos llamar a la gente a las calles porque van a asesinarla. Entonces tenemos que abrir un espacio político para continuar la lucha legítima, válida y que tenemos toda la motivación para continuar. De acuerdo. Bueno, la verdad que le deseamos la mejor de las suertes, tanto a usted como a todos los demás, todos los que están luchando contra esta dictadura. Ahora, Tomás, hay un tema también cronológico, ¿no? Porque finalmente Daniel Ortega es una persona que tiene 75 años, no sé cuál es su estado de salud, pero claro, suponemos que su esposa Rosario Murillo, en todo caso, pretendería ella, si pasa algo con el marido, ella asumir el mando, pero probablemente en ese momento la dictadura se termina de quebrar.
¿Usted cómo lo ve? Es posible. Ahora, el problema que tenemos es que Ortega tiene la ilusión que quiere morir en el poder, quiere heredárselo a su esposa, y si no puede a su esposa, a sus hijos. En otra palabra, es una familia que tiene pretensiones dinásticas, igual a la familia que ellos destruyeron, que fue, o a la familia Somoza, que condujo la guerra de alguna manera con un liderazgo muy importante de Daniel Ortega. La historia de Nicaragua muestra de que eso casi nunca es posible. Puede funcionar un tiempo, pero a la larga es un país que ha tenido demasiadas guerras civiles para seguir ensayando este tipo de soluciones. Pero Nicaragua es un país que tiene una historia en ese sentido terrible, con respecto a los dictadores, pero también tiene una historia terrible de cómo terminan los dictadores. Entonces, son cosas que veremos en el futuro, pero estamos luchando para cambiar esa historia, porque no podemos seguir. Claro, además los Somoza tenían el apoyo de Estados Unidos, ahora esta dictadura no tiene apoyo. Bueno, Rusia puede apoyarla, pero no es evidentemente el apoyo que lo que significó en su momento el apoyo de Estados Unidos. Ahora están totalmente, en la práctica, casi totalmente aislados a nivel internacional, ¿no? Prácticamente es un paria internacional. Tiene tres amigos que no son muy buenos, ¿no? Tiene China, que le prometió muchas cosas y ha dado muy poco. Tiene a Rusia, que lo que básicamente da son buses y trigo para el pan, y tiene a Irán. O sea, son gobiernos que no tienen muy buena, digamos, muy buena carta de representación en Occidente, claro, y mucho menos en América Latina, y por lo tanto no creemos que tenga mucho aliento para que un régimen de esto pueda sobrevivir a largo plazo. La intención de Ortega es mantenerse en el poder a toda costa. Él quiere y lo ha manifestado que va a morir en el poder y que va a luchar hasta lo último, eso no lo dudamos, pero también no dudamos de que la historia de Nicaragua muestra que las cosas nunca terminan como los dictadores aspiran a que terminen. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias entonces por estas explicaciones y nuevamente suerte. Y acá en el Perú estamos, ¿no? Por lo menos los demócratas estamos totalmente con ustedes que están luchando por la libertad de Nicaragua. Francisco, ¿podría tomarme una libertad muy pequeña? ¿Cómo no? Mira, yo tengo familiares en Perú, es un país que admiro y quiero mucho, y quiero mandarles un saludo desde acá, a la familia Santibáñez Collado, que son mis primos y mis hermanos, y que los quiero. Un gran abrazo desde aquí, desgraciadamente desde Washington. No puede ser en Nicaragua, pero es un país que me ha acogido con todo el cariño del mundo. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias nuevamente. Estamos hoy eventualmente en contacto para otra oportunidad. Estoy a la orden y muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, la pregunta...